Muy buenos días a todos. Vamos a empezar con la clase de hoy, viernes 22 de octubre, hablando de sucesión testada. En las sesiones anteriores estuvimos mencionando que existen varias clases de testamento. Específicamente existen dos tipos o dos clases donde podemos reunir a los testamentos. Los podemos clasificar primero en testamentos solemnes u ordinarios, que es el que está en azul. Y dentro de esta clasificación vamos a encontrar el testamento abierto, público o no ocupativo, se le conoce de todas esas maneras. Y al testamento cerrado, que también se conoce como testamento secreto o testamento místico. Dentro de este cuadro azules, llamamos a estos los testamentos solemnes u ordinarios, porque las circunstancias que dan origen a estos testamentos son de mucha de ocurrencia común, ¿sí? Son una circunstancia ordinaria y es que la persona decida otorgar un testamento. En el segundo grupo, que es el verde, encontramos los testamentos menos solemnes o también se les llama testamentos privilegiados o también se les llama testamentos extraordinarios, ya que estos ocurren debido a unas circunstancias especiales, extraordinarias, extrañas, que precisamente por la ocurrencia tan rara de la circunstancia y por la necesidad imperiosa de otorgar testamento en esa circunstancia extraña, entonces la ley permite que se pueda otorgar de una manera menos solemne, sin tantas solemnidades, sin tantos requisitos como el que tienen los azules, que son los testamentos solemnes. Dentro de este grupo encontramos el testamento verbal o en peligro de muerte, el testamento marítimo o en caso de naufragio y el testamento militar o en caso de guerra. ¿Listo? Nosotros emprendimos el estudio de esta clase de testamentos hablando en primera medida del testamento abierto, público o no ocupativo. Y mencionamos que estos que estamos viendo en este diagrama circular son los requisitos generales del testamento abierto. ¿Ya? Y dijimos que uno de los requisitos es que este testamento debe hacerse en presencia de 3 testigos hábiles. Y aquí fue donde pasamos al tema de la inhabilidad de los testigos. ¿Listo? Esto lo analizamos todo en la clase pasada y ahora vamos a pasar a un nuevo tema, hablando del mismo testamento abierto, que es el contenido de ese testamento. El testamento abierto tiene como contenido lo siguiente. Primero, ¿qué debe tener? Los nombres y apellidos completos del testador para identificar a la persona que efectivamente está realizando su testamento. Aquí le podemos agregar el número de identificación del mismo. ¿Listo? Segundo, la nación a la que pertenece y tercero, el lugar de su nacimiento y cuarto, el lugar donde está domiciliado. ¿Por qué tenemos estos 3 puntos acá? La nacionalidad, el lugar de su nacimiento y el lugar del domicilio. Esto se debe a que en Colombia se puede otorgar testamento por cualquier persona, nacionales o extranjeros. Entonces, como pueden otorgar nacionales, también lo pueden hacer extranjeros. Entonces es necesario decir qué nacionalidad tiene. Pero además es importante decir el nacimiento, el lugar y el domicilio, porque la nacionalidad se puede adquirir de varias formas. Está el ius soli, el ius sanguinis, el ius domicilii. ¿Sí? El ius sanguinis implica que usted puede adquirir la nacionalidad si sus ascendientes o sus parientes consanguíneos son nacionales de ese determinado estado. ¿Sí? Entonces, el hijo de padres tiene derecho a la nacionalidad tal. El ius soli establece que si usted nace en ese lugar, usted tiene derecho al domicilio, a la nacionalidad.
Y en algunos casos se le pone eso una arandela, como por ejemplo que nazca en el territorio, pero que los padres sean o que estén domiciliados o así. O sea, puede tener, digamos, algún requisito adicional al de solo haber nacido en. Y también se puede obtener esa nacionalidad por adopción. Es decir, cuando, por ejemplo, una persona se casa con un nacional de otro país y puede tener derecho a eso. Entonces, para que eso quede claro, se requiere que la persona diga dentro del testamento su nacionalidad, el lugar de su nacimiento y su domicilio. Además, el domicilio es importante porque el domicilio va a determinar el juez que es competente para conocer la sucesión. El juez competente para conocer la sucesión es el del último domicilio del causante, pero ojo con esto, usted puede otorgar sucesión en cualquier lugar. Sucesión no, usted puede otorgar testamento en cualquier lugar, incluso por fuera del país. Usted puede otorgar un testamento que sea válido y que se aplique en Colombia, incluso por fuera de Colombia. No, es un requisito que el testamento se otorgue en el último domicilio o en el domicilio de la persona. No es requisito, se puede hacer en cualquier parte. En cualquier parte se puede hacer ese coso. ¿Listo? Entonces, Profe, dígame. profe, buenos días. Una pregunta, y por ejemplo, si el testamento lo hace fuera del país y las normas de orden público que guían el testamento en ese país son contrarias a la de Colombia, ¿qué pasaría ahí? Espéreme un segundito que ya enseguida el tema que sigue es el testamento otorgado en el extranjero. Entonces, espéreme un segundito y lo miramos. ¿Listo? Entonces, continuemos con el contenido. Las circunstancias de hallarse en su entero juicio. El testador debe manifestar que se halla en su entero juicio y el notario debe manifestarlo también. Para esta circunstancia es que se solicita, o se hace, perdón, más que se solicita, se hace por parte del notario una pequeña entrevista frente al testador y a los testigos para certificar, digámoslo, que la persona sí se encuentre ubicado temporio-espacialmente, es decir, que sabe en qué lugar y tiempo está ubicado. Entonces es muy común que el notario le haga preguntas como qué día es hoy, quién es el presidente, dónde está, a qué vino usted, para poder determinar que la persona sí se encuentra ubicado temporio-espacialmente y que no esté su juicio alterado por el consumo de algún medicamento o de una sustancia recreativa o alucinógena o demás, ¿cierto? Esto incluye alcohol y drogas. Entonces, no solo basta con la entrevista del notario, no solo basta con la manifestación, sino que debe quedar dentro del contenido del testamento la expresión de que la persona se encuentra en su sano juicio. ¿Listo? Y esto incluye circunstancias ajenas al consumo de cualquier sustancia. Por ejemplo, que la persona no tenga un Alzheimer que le impida ubicarse temporio-espacialmente, por ejemplo, ¿no? O alguna circunstancia similar. También debe contener este testamento abierto indicación de su estado civil y en caso de que sea casado o divorciado, deberá manifestar las personas con las que hubiere contraído matrimonio y el orden de los mismos. Esto para establecer si la persona se encuentra casado con sociedad conyugal vigente o no
y de esa manera también tener en cuenta dentro de esa repartición que se va a hacer dentro del testamento lo referente a los gananciales propios de la sociedad conyugal. Asimismo, también debe contener los hijos que fueron concebidos dentro de cada matrimonio, los hijos legitimados y los reconocidos, y especificar si estos están vivos o muertos. Recordemos que el hijo de mujer casada se presume del marido. Entonces, cuando una mujer da a luz un niño y ésta estaba con estado civil casada, se presume la maternidad, que se presume en todos los casos porque el hijo se presume de la madre por el solo hecho de haber nacido, se presume la maternidad, pero además también se presume la paternidad. Entonces no se requiere el reconocimiento paterno en esos casos porque se da la filiación debido a la presunción que nos trae la ley. El hijo de mujer casada se presume del marido. Ahora bien, si la persona no es casada, si la madre no es casada, entonces se requiere el reconocimiento paterno. Con respecto a la madre no se requiere reconocimiento porque con respecto a la madre siempre aplica la presunción de que el hijo se presume de la madre por el solo hecho de haber nacido. Eso es una presunción de hecho que puede desvirtuarse y que solamente puede desvirtuarse en casos como lo de la maternidad subrogada o alquiler de vientre que llaman, ¿cierto? En esos eventos pues podría desvirtuarse esa presunción de maternidad de que el hijo de la madre se presume de ella por el solo hecho de nacer. De resto no, de resto el hijo es de la señora, pero con respecto al padre sí va a requerir el reconocimiento. El reconocimiento es un acto voluntario por medio del cual el padre reconoce a esa persona como hijo suyo y le da el estatus de hijo y se genera la filiación con todos sus derechos y obligaciones. Ese reconocimiento se hace en notaría y requiere solamente el consentimiento del padre si el hijo es menor de edad. El padre va y hace el reconocimiento, lo que llaman en la calle darle el apellido. Pero cuando el hijo es mayor de edad, ya requiere el consentimiento del padre que le quiera dar el apellido y además el reconocimiento, perdón, el consentimiento del hijo que acepte ese reconocimiento. O puede darse dentro del testamento el reconocimiento también. Dentro del testamento se puede reconocer a una persona como hijo y aplica la misma regla. Si es menor de edad o si es mayor de edad, se necesita o no el consentimiento de la persona. Y nos queda ahí lo de los hijos legitimados. ¿Qué son los hijos legitimados? Son aquellos hijos que son concebidos antes del matrimonio y que luego nacen y los padres se casan, por lo cual quedan legitimados esos hijos. ¿Listo? Entonces, esto es importante para establecer quiénes son los herederos en el primer orden hereditario. Y luego la manifestación de si están vivos o muertos para determinar efectivamente si nos encontramos en una sucesión de primer orden o no, y si va a haber lugar a figuras como la de la representación por premuerte. ¿Listo? Entonces, eso frente a los hijos. También se debe poner dentro del contenido del testamento los nombres y apellidos completos de los hijos extramatrimoniales que se piensa reconocer con el mismo, lo que ya habíamos mencionado. El nombre y apellido y además el domicilio de cada uno de los testigos, el lugar, día, mes y año que se está otorgando el testamento y la notaría, el nombre y apellido del notario. Este es el contenido básico que debe tener el testamento. Además, obvio,
de las disposiciones patrimoniales que tenga, además de esas, obviamente. Pero este es el contenido mínimo que debe contener para que nosotros hablemos de que el testamento es válido. Si no hablamos de ese testamento con ese contenido, tenemos que decir que entonces es inválido, que no puede aplicarse. ¿Listo? Ahora bien, acabamos de mencionar que el testamento puede ser otorgado en cualquier lugar del territorio colombiano o también puede ser otorgado en el extranjero. Que el testamento puede válidamente otorgarse por fuera del país. Entonces, pongamos como subtítulo testamento otorgado en el extranjero. Y vamos a analizar cuáles son los requisitos para que ese testamento sea válido en Colombia y se aplique, como bien nos hacía la pregunta Sebastián, en Colombia, dependiendo de la compatibilidad que tienen las normas. ¿Listo? Recordando que el Código Civil en el artículo 19 habla de la extraterritorialidad de la ley y nos dice: los colombianos residentes o domiciliados en país extranjero permanecerán sujetos a las disposiciones de este código y demás leyes nacionales que arreglan los derechos y obligaciones civiles. Primero, en lo relativo al estado de las personas y su capacidad para efectuar ciertos actos que hayan de tener efecto alguno en los territorios administrados por el gobierno general o en los asuntos de la competencia de la Unión. Y segundo, en las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia, pero solo respecto de sus cónyuges y parientes en los casos indicados en el inciso anterior. Entonces, respondiendo primero que todo a la pregunta de Sebastián, si yo quiero que el testamento aplique en Colombia, tiene que hacerse según los requisitos que vamos a ver para que sea aplicado aquí. Yo no puedo hacer el testamento conforme a las normas de otro país, sino conforme a las normas colombianas. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos el testamento no requiere una formalidad de escritura pública como acá. Yo tengo que hacerlo como dice acá. ¿Cuáles son los requisitos para que ese testamento que fue otorgado en el extranjero sea válido? Primero, que ese testador debe ser colombiano o si es extranjero y se va a aplicar en Colombia ese testamento, ese extranjero tiene que estar domiciliado en Colombia y obviamente que las reglas se vayan a aplicar acá. Porque no tiene ningún sentido en absoluto que yo vaya a otorgar un testamento siendo extranjero para que se aplique en otro país y que eso sea válido en Colombia. No tiene sentido. Es decir, si usted es de Bélgica y el testamento va a regular y se va a aplicar en Bélgica, usted no necesita cumplir con estas normas, tiene que cumplir con las normas de allá. ¿Listo? Acá en Colombia, si usted quiere que se aplique aquí, tiene que ser colombiano o si es extranjero, estar domiciliado acá. Segundo, los testigos, que son los mismos, tienen que ser colombianos o si son testigos extranjeros, estos tienen que estar domiciliados
en la misma ciudad donde se otorga el testamento. Esto para facilidades probatorias en caso tal de que se esté impugnando el testamento y que se pudiera llegar a una comisión de un funcionario, pues si todos están domiciliados en el mismo sitio donde se otorgó el testamento, pues no tenemos que estar recorriendo el mundo buscando a las personas, sino que de una vez los citamos a todos en el mismo sitio. Entonces, digamos que es una prevención que se solicita para efectos de que ese testamento en el futuro pueda llegar a ser demandado y poder resolver de manera ágil ese asunto. ¿Listo? El tercer requisito es que se deben respetar las asignaciones forzosas. Entonces, como nosotros acabamos de ver que la ley colombiana persigue a las personas en donde estén los bienes situados en territorios y aquellos que se encuentran en los estados en cuya propiedad tengan, perdón, acá arriba. Los colombianos o residentes domiciliados en país extranjero permanecerán sujetos a las disposiciones de este código y las demás leyes nacionales en regla de los derechos y obligaciones civiles y en lo respectivo a esto. Entonces, como acabamos de ver que las normas colombianas cobijan, aun cuando usted esté fuera del país, si se va a aplicar acá, usted tiene que respetar que tanto en el primer orden como en el segundo, el 50% de la herencia, el 50% del patrimonio, tiene que dejarse obligatoriamente a los hijos o a los padres, y ya en los otros órdenes hereditarios sí es libre. Entonces usted no puede vulnerar las asignaciones forzosas, que digamos que hasta ahora vamos solamente a mencionar las legítimas rigurosas para el primer orden hereditario y para el segundo. Ya en los casos de tercer, cuarto y quinto orden hereditario, en esos eventos, si el 100% de la masa es de libre disposición, por lo tanto, pues se hace caso omiso a lo que les acabo de manifestar frente a la necesidad de realizar o de mantener esas legítimas rigurosas. ¿Listo? El siguiente punto, para que ese testamento otorgado en el extranjero sea válido, es que este debe ser autenticado ante el cónsul colombiano de ese país. El testamento puede ser otorgado ante cualquier notario de ese país extranjero, pero debe ser autenticado ante el cónsul de Colombia en ese país. Ya que los cónsules tienen esas funciones notariales, ese cónsul debe autenticarlo, reconocer el contenido de la firma del mismo básicamente. Y, como es apenas lógico, el testamento debe estar en español o, si no se dio en español, debe estar traducido por un traductor oficial, es decir, un experto en traducciones que esté reconocido como tal y que se le haya otorgado la licencia para ser traductor oficial. ¿Listo? Para esto se requiere que la persona presente unos exámenes de aptitudes con P y el Ministerio de Relaciones Exteriores le concede, digamos, la facultad de servir como traductor oficial y le otorga a usted pues como una especie de credencial que lo identifica como tal, ¿ya? Entonces, traductor oficial es quien haya presentado ese examen y quien esté reconocido como tal y tenga esa autorización para realizar esas traducciones del idioma que sea a español. Y por último, la firma del cónsul debe estar registrada o como se llama en palabras técnicas, abonada en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir,
que ese cónsul debe estar registrado como que es cónsul de Colombia. En la medida en la que ese testamento cumpla con todas estas particularidades, nosotros decimos que el testamento es válido y que es aplicable a Colombia. Entonces ahora volvemos a la pregunta de Sebastián. Si las normas de ese país no son compatibles con Colombia, ahí no es donde está el problema. El problema está en si el testamento se hizo conforme a las reglas colombianas o conforme a las reglas de ese país que no son compatibles con las de nosotros. Por ejemplo, en Estados Unidos no se requiere escritura pública y no tenés asignaciones forzosas. Entonces, si vos lo haces conforme a las reglas americanas, no podrías aplicar el testamento en Colombia. ¿Ya? Entonces, se puede aplicar sobre los bienes que hay en Estados Unidos, más no sobre los bienes que estén en Colombia. Tomás. Profe, cuando el testamento se otorga en el extranjero, en este caso, ¿cómo se procede con el registro del mismo en la Oficina de Instrumentos Públicos? Una vez ha sido autenticado por el cónsul, se puede proceder a enviarlo para que se registre. Si no se hace ese registro, por la circunstancia que sea, no hay problema y se aplicará ya una vez haya muerto la persona, siempre que se haya cumplido con todos los otros, con todos los otros. ¿Listo? Listo, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a dejar ahí por hoy